Buenos días a todos. Hoy tenemos una dinámica diferente. Ya lo hemos hecho alguna vez, varias veces. Hoy predicamos los dos. A la vez. A la vez. ¿Son 3 horas? No, tranquilo. A la vez. Y hoy va a salir bien la prédica porque está ella aquí, o sea que tranquilos. Bueno, bienvenidos. Tenía muchas ganas de poder compartir la palabra con ustedes. Creo que el Señor nos está hablando directo al corazón en esta temporada. No me canso de decirlo, que estamos en tiempos tan del Señor. Me gusta mucho decir, ¿no?, que está nuestro tiempo, el tiempo Kairos del Señor, y ese momentum, ¿no?, que es nuestro tiempo alineado con el tiempo de Dios. Y creo que en ese tiempo estamos, amada iglesia. El Señor nos está llevando, ¿no? Venimos desde el principio de año con esta visión de pueblo de pacto, pero no solo este año, sino que ya venimos del año pasado. Desde que empezamos iglesia, ¿no? Es como que el Señor nos está llevando en un río, en su palabra, que nos está edificando, nos está podando, nos está formando, nos está transformando, ¿no? Como ese barro en manos del alfarero. Y estamos en esta serie de los valores de nuestra iglesia. Sí, el pastor nos ha predicado, sí, para los nuevos, estos son los valores de nuestra iglesia, el cual caminamos con esta convicción. Amén. Y nada, hoy toca preparar el camino, es nuestra función, y es algo que arde en nuestro corazón, y por eso hemos venido hoy. Queremos compartirle los dos, y oramos para que el Señor, a través de nuestro garabato, pueda impartirles lo que Él depositó en nosotros, ¿sí? Y nada. Amén, amén. Por eso me la traje, para que no quede nada sin decir. Y bueno, este es un tema del cual hablaríamos mucho, ¿no? Creo que cada valor, ¿sí?, viene de un principio bíblico. Y cada principio bíblico daría para mucha enseñanza, ¿sí? Y este es uno de ellos, sobre todo, porque es en lo que estamos, es nuestra función, y es por algo, es porque Él viene. Quiero que me acompañen a Isaías 40, quiero leer 2 versículos, del 3 al 5, 3 versículos. Isaías 40, del 3 al 5, nos da un marco, ¿sí? Nos da una imagen de lo que representa hoy que en nosotros preparar el camino sea nuestra función, ¿sí? Aquí está el profeta Isaías diciendo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. El título de la prédica es Preparen el camino. Bueno, es muy creativo, ¿no? ¿Sí? Preparen el camino. El libro de Isaías, el profeta Isaías está hablando en todo este contexto de cuando Israel estaba siendo exiliada a Babilonia, la salida de Babilonia, todo esto estaba pasando, ¿sí? Y el libro de Isaías es el mismo profeta profetizando sobre el pueblo de Israel, ¿no? En este libro podemos encontrar la mayoría de capítulos, no sé si muchos lo sepan, pero en la palabra hay 150 capítulos que hablan del final de los días. No son 150 versículos, no son 150 capítulos donde se nombra algo, no, en donde completamente el capítulo hace referencia a ese gran día, ¿no?, al regreso de nuestro Señor, ¿sí? En otros, muchos más capítulos habla de eso, pero capítulo entero en el cual se entienda de que
Ese es el enfoque, ¿sí? Hay 150 capítulos. En Isaías es el libro donde más capítulos encontramos de este tema. Y él está profetizando sobre cómo será la venida de nuestro Señor. Todos sabemos que esa es nuestra gran esperanza, que el Señor regrese. Amén. Y en este libro encontramos la mayoría de capítulos. Y este versículo que estamos leyendo se cumplió en parte cuando Juan el Bautista, ¿sí? Todos hemos oído hablar de Juan el Bautista. Era esa voz que clamó desde el desierto, ¿sí? Él mismo se dijo, ¿no? Lo dijo, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Y él decía, no, yo ni eso, yo ni atarle los cordones, decía, ¿no? Al Mesías. Y en Juan 1:21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino, como dijo el profeta Isaías. Entonces Juan el Bautista fue el cumplimiento de esta profecía. En Isaías vemos como él dice, hey pueblo, enderezad el camino, estáis para enderezar el camino, clamad desde el desierto, clamad, clamad. Y luego dice, y veréis la gloria del Señor. Pero eso se cumplió en Juan, con Juan el Bautista. Él fue aquella voz que literalmente clamó desde el desierto. Amén, amén. De hecho, Juan fue un hombre que vivió en el desierto. Él fue un hombre de promesa, aún desde el vientre, ¿sí? Podemos ver, en Mateo tenemos toda la historia, ¿no? Pero dice, no hace falta que lo busquéis, en Lucas 3, ya lo leeréis en casa, dice que Juan estaba en el desierto y vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a que tenía que salir del desierto. Él estuvo 25 años en el desierto. Él se alimentaba él tenía un ayuno muy peculiar, él se alimentaba de almendras y langostas. Y si podemos ver un hombre que tuvo 25 años de estar oculto, ¿sí? Solamente sabía que era un hijo que Dios le había asignado una promesa, un propósito, que él había sido engendrado, que un ángel le anunció, ¿sí? Pero 25 años en el desierto de una forma totalmente oculta para el mundo. Y su ministerio fue muy cortito. Su ministerio, no sé si fueron 6 meses, un año de ministerio, pero 25 años guardándose en el desierto. Y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo como iglesia? Porque claro, Juan el Bautista se movió en el espíritu de Elías, dice la palabra, y muchos se arrepintieron, ¿sí? Era su función. Él se mantuvo en el desierto, se preparó y tal, para venir y predicar de uno que había de venir. Por eso él venía, arrepentíos, porque el reino de Dios está aquí, arrepentíos. Y en los últimos tiempos la palabra nos narra que esto no va a ser por un hombre de Dios o un ungido como fue en ese momento, sino por una generación profética. Entonces nosotros como iglesia somos parte de esa generación profética que el Señor en los últimos tiempos va a usar para allanar ese camino. ¿Se acuerdan como les hablaba la otra vez? En la palabra vemos 3 generaciones proféticas nombradas, ¿sí? Una generación profética no es aquella que profetiza mucho o sigue a un profeta. No, una generación profética es aquella generación que se alinea con la voluntad de Dios escrita en la palabra para ese tiempo. Moisés fue una generación profética en donde Dios habló y todo un pueblo, toda una generación y varias se movilizaron. No estamos hablando de un hombre como Noé, ¿se acuerdan? Han habido David, es otro hombre de Dios, fue otro hombre de Dios, muchos hombres de Dios, profetas, los jueces. No, hablo de generación. Luego está la generación de Jesús, en donde toda una generación, imagínate, aún ahora estamos viviendo
los beneficios de que una generación respondiera y se movilizara según lo que Dios estaba hablando para esa generación a través de las profecías, que era la palabra. La profecía más segura es la palabra de Dios. Cualquier profeta, como siempre les digo, que les venga a decir, Dios, si no está respaldado por la palabra, no vale, porque esta es la profecía más segura, ¿sí? Un verdadero profeta es más bíblico que cualquier maestro de la palabra, porque de aquí depende toda la revelación del Señor, ¿sí? Entonces luego está la generación de los últimos tiempos, que también, como hemos ido viendo también, nosotros somos esa generación de los últimos tiempos. Nosotros estamos siendo llamados a preparar el camino para el Señor. Juan el Bautista se movió en el espíritu de Elías, pero luego, ahora nosotros como iglesia, yo sé que esto está a punto de llegar, nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá, ¿sí? Nadie sabe cómo suceder, sí sabemos cómo sucederá, pero ¿cuándo sucederá? ¿Sí? Pero estamos llamados a prepararnos para eso, porque viendo todo lo que está pasando, todo lo que se está cumpliendo según la palabra, podemos entender que estamos en esa generación, de que estamos en esa generación profética que va a preparar el camino del Señor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces confundimos y claro, cada uno de estos valores es importante, como hemos hablado, ¿no? Y cada uno tiene su función, pero en este valor lo importante es entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es eso de seguir al Señor? Porque si no entendemos bien lo que es el Evangelio, y que entendemos que el Evangelio no es algo que sucedió, porque ahí nació. El Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros, las buenas noticias. Me quedo por aquí, ¿no? Porque si no pita. El Evangelio es las buenas noticias, las cosas que Él ya hizo. Él murió por nosotros y nos entregó salvación. Pero el Evangelio completo es lo que pasó, lo que está pasando ahora, pero lo que va a pasar. Entonces, si nosotros no entendemos lo que vamos a seguir enseñando ahora, explicando, de preparar el camino como Juan el Bautista es nuestra función como iglesia de esta generación profética, vamos a perder de vista, porque a lo mejor vamos a entender que el Evangelio se trata, esto siempre lo señalo mucho, de que me vaya bien. Entonces, ¿qué pasa? Como nos quedamos con una parte de la historia que Él murió por nosotros para bendecirnos, para que tengamos vida, porque la tenemos y la tendremos mejor y abundante, y provisiones y sanidades, oramos por eso, porque está escrito. Él murió por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, por todo, y sobre todo por nuestra salvación, ¿sí? Pero si nos quedamos con esa parte del Evangelio, ¿sí?, acabaremos completando la historia con nuestra propia historia, y ese es el peligro. Entonces, Jesús murió por mí para que me vaya bien. Es una parte, como estoy diciendo, pero no la es toda. Por eso es importante entender de que el Señor, cuando nos llama para algo, para una misión, para preparar un camino que lleva a un lugar. ¿Sí? El profeta Isaías estaba diciendo, desde el desierto, ¿sí?, habrá una voz que se levantará y dirá, ahí viene el Señor, ahí viene el Señor. Pero ¿quién dirá eso? Nosotros como iglesia. Es importante conocer el Evangelio completo para no terminar completando con ideas extraídas de nuestra propia historia, su historia. Su historia. El Evangelio completo se trata de que Él es ahora mismo, Él está gobernando sobre todo, pero Él va a venir. ¿Sí? No queremos ser una iglesia que se conforma con las bendiciones terrenales. Queremos ser una iglesia que prepara el camino. Y todos los valores están entre sí, entrelazados entre sí. Al final son bíblicos y la palabra ella misma se refuta a sí misma, no se contradice, se completa, y tiene que ver lo de que Jesús es nuestro mensaje, pero claro, pero el preparar el camino es nuestra función. Si entendemos de que el Evangelio
que estamos creyendo. ¿Sí? Los que hemos recibido al Señor en nuestro corazón y hemos sido llamados a seguirle, hemos recibido un evangelio, un mensaje, unas buenas nuevas. A los que están recién llegando, el Señor ha venido a tu vida y te ha dicho: hey, tengo buenas noticias para ti. Él está diciendo: yo morí por ese dolor que tienes, por esa carencia que tienes. Yo quiero sanar tu vida, quiero restaurarte, quiero levantarte tanto, pero no para que muera allí. Dice: pero tengo más, porque el evangelio es completo. El evangelio no es solamente, es más. Tengo todo esto para ti, para que tú ahora prepares, vayas, digas, allanes todo monte, ¿sí? Amén, amén. Por eso nuestra visión, ¿sí? Una visión, cuando es de Dios, nos conecta con su historia, con el reino de Dios. Y esto es muy importante, que vosotros podáis atesorar esto, amada iglesia. Siempre lo he dicho muchas veces. Hoy estamos aquí, la mayoría venimos de otra nación, ¿sí? Y hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde nos va a llevar el Señor. Pero es muy importante, por eso es tan importante que nosotros seamos bíblicos, que conozcamos el plan de Dios con nosotros, el plan de Dios con la historia, que podamos tener entendimiento de las Escrituras, para que, como dice Mateo 24, cuando aumente la maldad, porque la maldad está en nosotros, quiere decir que también habrá maldad en la iglesia, tristemente, pero por eso hay que prepararnos, por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Y algo que es muy importante es que la visión de una iglesia siempre tiene que estar conectada con el reino de Dios. Amén. Esa es la prueba de que una visión es de Dios, porque cuando está enfocada en su reino y no en nuestro reino. Muchas veces podemos conocer iglesias hermosas donde la visión es: vamos a tener 1000 congresos, porque yo voy a salir en la tele, y porque yo voy a ser el pastor principal, y yo. Amados, esta es una visión de la tierra, totalmente terrenal, porque una visión nos conecta con el reino de los cielos. Quiere decir que la visión, nuestro enfoque hacia donde tiene que mirar la iglesia, hacia donde tiene que caminar, donde tiene que misionar, es hacia su reino. Por eso preparar el camino es nuestra función. Amén. Porque como iglesia, como generación profética, el Señor nos ha asignado a llevar las buenas nuevas, a usar todo aquello que el Señor te ha entregado, porque, como decía el pastor, no solo es para ese fin, para que te vaya bien, sino que el Señor usa tu proceso, usa tu testimonio para otro. Amén. Para tu casa, para que preparemos nuestra casa, porque el verdadero centro de todo esto es que Él verdaderamente está vivo, reina. Él hace ahora, pero Él vendrá. Amén. Por eso estamos profundizando en nuestra visión, ¿sí? Por eso en nuestros valores como iglesia tenemos totalmente: Jesús es nuestro mensaje, las personas son nuestra pasión, ¿sí? Nuestros valores incuestionables. Un valor es algo, yo no robo porque es un valor fundamental sobre mí, ¿sí? Es un principio como persona que no paso, ¿sí? Todos como seres humanos tenemos valores propios, principios humanos en los que no son cuestionables. Pues estos son nuestros valores. Amén. Y por eso estamos profundizando en esto. Amén, amén. Y todos, iglesia, estamos llamados a eso. Estamos llamados a preparar nuestro camino. Y tu vida hoy, en el punto en el que está para esa misión también. Fíjate que preparar el camino como valor de nuestra iglesia, ¿sí? De nuestra iglesia, tiene dos sentidos, ¿vale? De hecho, esto en la clase de visión y cultura lo explica, ¿no? Es como un puente, pero tiene dos sentidos, porque como iglesia estamos preparando el camino para las personas
¿sí? El ministerio de la reconciliación, dice la palabra, para que las personas vean al Señor, señalando. Luego, a la vez, preparando el camino para que Él regrese, ¿sí? Es un doble sentido. La pastora me explicaba algo muy hermoso del Salmo 42, del siervo, ¿sí? Dice que el siervo, el animalito, cuando tiene mucha sed, está buscando agua y escucha que las corrientes de agua están cerca, dice que el animalito empieza a bramar, a hacer un ruido. Él hace un ruido, a bramar, y es como un aviso de que viene agua, ¿no? Y fíjate el Salmo 42:1 lo que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Y es esa posición en nosotros de, como les estaba diciendo, de estar tan agradecidos de lo que Dios ha hecho. Con algunos apenas está empezando el Señor y vendrá más gente que empezará y les ayudaremos, ¿no? El Espíritu Santo es el que lo hace, ¿no? Pero estás tan agradecido de lo que Dios ha hecho contigo, que lo has empezado a conocer más y más. Has entendido de que Jesús no es un ídolo, aquel de ir a frotarlo para pedirle algo, sino que que Dios es un Padre de lunes a lunes. No es como que los domingos vamos a... No, es una relación continua que empiezas a conocer al Señor. Estás tan agradecido de lo que ha hecho en ti, que empiezas a conocer al Señor, tu vida empieza a tomar sentido, porque lo sé por mí mismo, que Dios dio un sentido a mi vida. Hay personas que se levantan, trabajan, duermen, y al otro día se vuelven a levantar, trabajan, duermen, comen, duermen, y entran como en un bucle en el que ahogan sus penas luego en quizás licor, quizás drogas, quizás amistades, quizás hasta hobbies, ¿no? Pero sin entender que lo que necesitan es a Cristo. Y hay algunos que ya conocieron a Cristo, quizás no lo conocieron de la manera personal, sino que, porque al final todos llegamos al camino del Señor por otra persona que te invita, ¿no? En mi caso fue mi abuelita, ¿no? Que mis abuelitas siempre me hablaron de Dios, ¿no? Aún mis hijas que están viniendo a la iglesia, ellas tendrán que pasar ese proceso de dejar de seguir al Dios de sus padres para seguir a su Dios, porque Dios no tiene nietos, ¿sí? Todos somos hijos. Entonces quizás no conocieron al Señor de esa manera y están extraviados, pero cuando tú encuentras al Señor genuinamente y empiezas a conocerlo, estás tan agradecido que quieres como el siervo, ¿no? Bramar. Tú bramas por más de Él, y entonces empiezas a entender de que el Evangelio se trata de que Él regrese. Así es. Entonces voy a la iglesia, encuentro salvación, pero todo esto se trata de que Él regresará a juzgar a este mundo, y de que Él me escogió a mí, un pecador, un tartamudo, como decía Moisés, uno que no sabe el menos, y a nosotros nos escogió para sus asuntos. O sea, estamos hablando del Dios creador de todo. Yo, si a mí el rey de España me viene, o a ti, oye, te ofrezco un trabajo en mi palacio, quiero que tú seas mi mano derecha. Eso sería como, uy, ¿qué dice? Empezar a contarlo a todo el mundo, ¿no? No, fíjate que el rey, no, tú sabes que yo al final iba para eso, pero no, o sea, es como que lo cuentas, sabes, estoy agradecido, es un súper trabajo, ¿no? Supongo que ganarías mucho dinero, pero es que Él es el Rey de Reyes, y Él se hizo hombre para morir por ti y por mí, para pagar nuestros pecados, rescatarnos, hacernos posesión suya, porque Él murió por el mundo, por amor. Pero solo los que creen en Él y le siguen son salvos. Porque Él no nos quiere como robots. Él cogería y nos diría, sígueme. Y inconscientemente lo vamos a hacer, pero Él no lo hace porque Él no quiere que lo sigamos así, sino por propia decisión, el libre albedrío, ¿sí? Por una voluntad propia. Y aquellos que le seguimos, otra vez,
descubrimos, entendemos de que no se trata solo de esa sanidad en mí, sino que debo preparar un camino. Debo preparar un camino. ¿Sí? Entonces es un camino en donde yo constantemente señalo al Señor. Como Juan el Bautista, estoy, hey, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Iglesia, hasta para nosotros mismos nos ayuda a permanecer firmes el saber en que el Señor viene pronto. Y quizás tú estás dejando pasar los días de tu vida porque ya, bueno, conoces, pero nuestros hijos, ellos van a pelear una verdadera pelea. Si nosotros ahora estamos viendo cosas que decíamos que antes no pasaban, ni por asombro, qué cosas que están pasando en la sociedad, esto no es nada. Estamos orando para que haya sanidad en nuestra tierra, ¿no? En el planeta y todo, ¿no? Pero dice que el aumento de la maldad irá más y más y más. Mientras nosotros nos da vergüenza hablar de Cristo, nuestros hijos los van a perseguir, como ya está pasando en otras naciones, por creer de Cristo. Ya hay una pequeña persecución. Pero entonces, estos dos caminos de preparar el camino tiene dos sentidos, ¿no? Que es apuntar hacia el Señor. Sí, amén. En Lucas 17, el Señor habla sobre el regreso del Señor y dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y empieza a hablar, ¿no? Empieza a decir el Hijo del Hombre. Y en el 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús, cuando regrese Jesús, el Barenashar. Dice: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Sí? Vendrán tiempos, iglesia, a veces estamos tan afanados, como decía el pastor, creemos que no, esto de la venida del Señor, esto se ha hablado mucho tiempo, ¿para qué nos vamos a preparar? Pero este es el tiempo, amada iglesia. Dice la palabra que no vendrá con aviso, nadie sabe el día ni la hora, amén. Pero es necesario que no subestimemos los tiempos del Señor. No subestimemos los tiempos del Señor. Yo veo como el Señor nos está dando ese tiempo de tregua, ese tiempo de gracia para que nos posicionemos en el Señor. Él nos está llamando, amada iglesia. Él nos está diciendo: este es tu tiempo. Este es tu tiempo. No es casualidad que hayas conocido al Señor. No es casualidad que te hayan compartido del Señor. No es casualidad que estés hoy aquí, amada iglesia, porque estamos en estos tiempos y el Señor te está entregando una asignación que es preparar el camino. Es preparar el camino. Lo decía el pastor, aún con nuestros hijos, preparar el camino en aquellas cosas que parecen cotidianas, que nos están robando, que hay demasiado exceso de trabajo, exceso de una vida totalmente basada en lo terrenal, en lo que es pasajero. Pero dice la palabra que no subestimemos que las cosas que nos roban, con las cosas que nos roba el corazón. Este engaño en que estamos edificando nuestro propio camino, pero estamos olvidando en que tenemos que preparar un camino para el Señor. Amén. Amén. La segunda dirección
de este preparen el camino es de regreso, ¿no? Como decíamos, estamos preparando el camino apuntando hacia Él, reconciliando a las personas con Cristo, ¿sí? Él, o sea, anunciando como ese siervo que brama, y novio, el que viene a salvarnos, ¿no? A traer esa salvación. Ya la tenemos, pero Él viene a esa boda, ¿no? Y como dice en Isaías 43, que hemos leído, ¿no? Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Pero entonces dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad calzada. Está hablando, el profeta Isaías nos está hablando de que debemos enderezar todo lo que está torcido en su novia. ¿Sí? Habla de purificar. En Efesios habla de que la novia se purificará para ser presentada a sí mismo, a Cristo, como novia santa, ¿no? Y dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado. ¿Saben qué es un valle? Pues todo valle sea alzado, todo monte sea aplanado, ¿sí? Todo lo torcido sea enderezado. Y esto tiene que ver con nuestras vidas y con los que han de venir a conocer al Señor, ¿sí? Porque a veces el Señor nos da un poco más de tiempo para su regreso, esperando a que nosotros nos posicionemos en el Señor, ¿sí? Enderecemos nuestras vidas y ayudemos a enderezar las vidas de otros, ¿sí? A veces podemos ser engañados en seguir al Señor, pero mantener nuestro orgullo muy alto. Pero no, dice el Señor, todo monte sea aplanado, ¿sí? Y eso forma parte del carácter de Cristo en nosotros, de conocerle más a Él, de que Él crezca en nosotros para ser semejantes a Él. Cuando dice la palabra, sed humildes, mansos y humildes, como yo soy. Eso no es fácil, porque todos tenemos nuestro mayor o menor, pero todos teníamos o tenemos ese orgullo, ¿no? Esa carne que quiere salir. Pero Él dice, no, todo orgullo se ha allanado. Y todo vacío, porque a veces no es orgullo, a veces son carencias, dolores, vacíos en nuestra alma. Esos vacíos sean allanados también, ¿sí? Entonces es un camino en el que nosotros como novia nos dejamos moldear por el Señor. Por eso la semana pasada hablábamos, el Señor nos llevaba a hablar de la obediencia, porque debemos dejarnos llevar por el Señor, ¿sí? Porque estará bien que nosotros anunciemos el día que viene el Rey, pero si el camino está pedregoso, lleno de huecos, de montes, ahí no camino ni yo, ¿no? Nos tropezaremos nosotros mismos con nosotros mismos, porque el camino no se ha dejado limpiar. Entonces tiene que ver con eso, con que nosotros preparar el camino para el Señor tiene que ver con que nuestra vida sea sanada en ese sentido, nos dejemos llevar por el Señor, que si el Señor nos llama a la obediencia, obedezcamos, a la santidad, nos guardemos. Deja de murmurar, vale, lo dejaré de hacer. Salmos 1, no te sientes en silla de escarnecedores. No pone la palabra, tengo que hacerlo. Nos va a costar más o menos, porque uno es la murmuración, el otro es la mentira. O sea, aquí todos tenemos un área en la que el Señor nos está tratando y nos continuará tratando, ¿sí? Pero todo esto forma de que Cristo crezca en nosotros, de que las personas vean a Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan de Camino de Emaús? Cuando Cristo dijo, wow, era Cristo, ¿no? Y sus corazones ardían y lo seguían, ¿no? Y todos queremos ser como Cristo y debemos parecernos a Cristo. Y en esa preparación, como iglesia, más los que van llegando a la iglesia, ir sanando esa tierra, ¿sí? Porque al final Dios es soberano, ¿vale? Entonces, aunque tú pienses que se trata de comunicar de que Él viene, pero Dios es tan soberano de que Él tiene un plan dentro del plan. Por eso tu vida y mi vida
puede ser muy bendecida cuando cumplimos su plan. Dios no se olvida de tu dolencia, Dios no se olvida de tu vacío. Él te necesita sana. Sí, amén. Él te necesita sano. Por eso no subestimes los procesos, amada iglesia. No subestimes los procesos. Algunos son consecuencias de nuestro pecado, pero hay procesos en los que el Señor nos deja entrar para preparar una vida, sí, que pueda recibir la gloria de Dios. Amén. No subestimes tus procesos, amada iglesia. De verdad que tienen aquí dos ejemplos claros de que el Señor escoge lo más vil, lo más menospreciado, lo menos cualificado, lo más pecador, pero que Dios se puede glorificar y puede realmente cumplir el propósito, porque lo que Él habla en cada uno de nosotros es hecho. Por eso es muy importante que no subestimen ninguno de los procesos que estén pasando. No crean que hoy estamos aquí y todo ha sido camino de rosas, ¿no? Amada iglesia, hemos Ese pasado... camino estaba pedregoso. Estaba muy pedregoso. Estábamos rotos los dos, hemos pasado procesos muy fuertes en la fe, en nuestro matrimonio, en las finanzas, en muchas cosas, pero que esos procesos en ese momento no lo entendíamos, pero ese proceso, ese desierto, como Juan el Bautista, ocultos por allá, escondidos, esos procesos estaban formando en nosotros lo que somos hoy. Por eso no subestimen, como me viene a la mente el pueblo de Israel, no todo el plan que Dios tenía con el pueblo de Israel, pero había queja tras queja tras queja. Ellos querían construir y construían cada vez más su propio reino. El Señor lo destruía, pero Él tenía un plan dentro del plan. Él tiene un plan dentro de tu plan. Como dice el pastor, si el Señor te está pidiendo santidad, entrégale esa santidad al Señor. Si el Señor te está entregando fe, entrégale esa fe. Si el Señor te está triturando y te lo está quitando todo, confía en el plan dentro del plan. Porque mira Job, el Señor le quitó todo le quitó sus hijos, le quitó la riqueza, se lo quitó todo. Pero permitió que Satanás se lo quitara todo, pero termina diciendo que el Señor le multiplicó todo cuanto perdió se lo multiplicó. Y eso sucede, amada iglesia, eso sucede. Eso creo que a veces es muy fácil hablarlo, pero a veces nos cuesta entender. ¿Y qué cuando me he quedado sin casa, pastora? Es que tú no lo sabes, yo me he quedado sin trabajo, me he quedado enfermo, me he quedado enferma, me han traicionado, me han hecho tantas cosas. Confía en el plan, dentro del plan. Sé sabio, métete bajo la sombra del Altísimo, confía en Él, quita la queja. Señor, si es tu voluntad, yo pasaré por el desierto. Y como dice Cantar de los Cantares, que salgamos de ese desierto mientras se dice estas palabras que dice Cantar de los Cantares 8. ¿Quién es esa que viene recostada de su amado del desierto entre nubes de aromas? Que salgamos de nuestro desierto rodeados del perfume de la intimidad, del perfume de nuestras lágrimas, sí, del quebranto, sí. Así como el siervo clama por las aguas, sí, estamos sedientos, pero clamamos porque sabemos que está nuestro amado, sabemos que está ese Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, que tiene un tiempo para todo, que sabe lo que nos conviene, sabe que nos quita, sabe que nos da. Pero por eso es importante que no subestimemos nuestros procesos. Siempre digo que esas heridas que tenemos, una vez escuché un ejemplo que daba el pastor con respecto al liderazgo, y cuando viene alguien de la guerra y está lleno, ¿no? Y dice, mira, esta herida es cuando fui y me peleé con un león y esto y no, esas marcas que hoy duelen, esas heridas que hoy duelen, mañana serán la sanidad de otro.
estamos dos. ¿Cuántos hay aquí que han superado esas pruebas con el Señor? Gloria a Dios. ¿Para tu reino? ¿Para tu propio camino? No, para el camino de otro. Para darle las glorias. Porque de eso es preparar el camino. Eso es preparar el camino. Y lo que hoy el enemigo te ha quitado, o lo que Dios te está permitiendo que pases, es porque otro va a pasar por ese camino, el cual tú estarás con esa botellita de agua, te bebe. Yo pasé por aquí, pero el Señor se glorificó. Amén. Mi amado, la prueba o te somete o te levanta. Amén. Porque si tú en la prueba, en el desierto, llámale como quieras, en ese lugar donde a veces nos hemos metido nosotros, se lo hemos permitido a Satanás, ¿sí? En ese lugar, depende de donde mires, habrá un resultado u otro. Si tú miras al Señor, es lo que está diciendo ahí, estamos preparando ese camino. Muchas de las pruebas que estamos viviendo hoy son permitidas por Dios para Él revelarnos su gloria más abundante, más abundante. Y ahí, cuando estamos en ese desierto, es cuando empezamos a vivir en lo sobrenatural del Señor, que es lo normal de Él. Esto de lo sobrenatural, que me pasó, que me llegó la provisión, esto no es solo para algunos, es para todos nosotros, porque el Espíritu Santo está en todo lugar. En ese lugar de desierto puede ser un lugar de revelación, como Juan en Patmos, Apocalipsis, que se le reveló, o puede ser un lugar que te destruyas, que permitas que Satanás te hunda más. Por eso es importante entender que todo esto prepara el camino para el Señor. Totalmente. El testimonio que tú salgas de esa prueba. Por eso, si te encuentras hoy en una prueba, posiciónate. Amén. Te aprietas el cinturón, te aprendes versículos de memoria para declarar si quieres, pero tu mirada estará puesta en el Señor, y escrito está, y empiezas a declarar la palabra. Amén. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, y empieza. Mira, en lo espiritual suceden cosas. El Señor es mi pastor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, ya lo hizo, lo volverá a hacer. ¿Sí? Porque a veces ese es el camino. Por las buenas no lo hemos querido aprender. El Señor ya nos llamó por las buenas, hace tiempo seguro. No lo decidimos. Nos hemos metido en un valle de sombra y de muerte. Bueno, aquí también estoy, te dice el Señor. Amén. Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Me quieres dar la mano ahora? Por eso les animo, iglesia, levántense y cojan de la mano del Señor y entren por esa puerta estrecha. Amén. Dice Mateo 7 en el Sermón del Monte, dice en traducción del lenguaje actual, dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho. Y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto y por eso son muy pocos los que le encuentran. En Nueva Traducción Viviente Internacional dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Es muy fácil, amada iglesia, es muy fácil pecar, es muy fácil desviarnos hacia nuestros propios beneficios, es muy fácil apartarnos, y no es fácil seguir al Señor, porque no es fácil, pero dice la palabra que su yugo es fácil y ligero. No es fácil para la carne. Exacto, no es fácil para la carne, porque nosotros queremos pecar. Yo quiero pecar. Todos queremos pecar, porque el pecado está en nosotros. Aquí no hay ninguno santo, santo Jesús. ¿Sí? El único santo, el único digno. Aquí nadie es digno, pero le tenemos a Él. Como leíamos en la administración, Él es nuestro consolador, el que intercede por nosotros, el que nos dice, el Espíritu Santo: tú puedes. Y yo tengo una tentación, dice la palabra, que detrás de cada tentación hay una salida. ¿Sí? Entonces,
Es muy fácil ir por el camino ancho que nos lleva a la perdición, pero vale la pena pagar el precio por ir por el camino angosto. Amén. Por eso el Sermón del Monte para mí es muy importante en la vida de un cristiano. Mateo 5, 6 y 7. Aquí nos poda el orgullo, nos poda cualquier mal concepto del Evangelio y lo dice: entrad por la puerta estrecha que nos lleva a la vida, que nos lleva a la vida. Y dice Isaías 62, 10, es hermoso lo que pone, dice: pasad por las puertas. ¿Qué puerta? La angosta. Barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad el pendón a los pueblos. He aquí Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. Amén. Amada iglesia, como decía Pablo a Timoteo, los días que vienen son malos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 4 dice: también debes de saber esto, amada iglesia, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue en aquellos. Pero tú, que has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No hay nada nuevo aquí. Esos días postreros ya estamos. Amadores de sí mismos, soberbios, amadores del mal. Pero tú, amada iglesia, persiste en lo que has aprendido. Amén. Creo que es clave este versículo, iglesia. Creo que el Señor nos está llamando a dejarnos moldear por sus manos. Él es el alfarero. Pero el Señor necesita preparar nuestros corazones para poder depositar lo que Él tiene para ti y para mí. Hay promesas que no llegan porque el camino no está preparado. Hay promesas que no dan fruto en nuestra vida porque el corazón sigue. Hay un callo aún que no hemos dejado que el Señor sane. Vemos como en la parábola del sembrador, el sembrador sale a sembrar y tira las semillas, y una cae en el camino. No da fruto. Lo que tiene un camino es que se ha hecho camino, como dice el dicho, ¿no? El caminante hace camino al andar. De mucho caminar, ¿sí? Se ha hecho un camino. Esa tierra está pisada. Está demasiado pisada. No hay un arado para que esa semilla sea absorbida, regada. No, cae en la superficie. Y a veces esas semillas que recibimos no están dando fruto porque nuestro corazón no está siendo arado por el Señor. Porque estamos pasando por la prueba, pero sin ser arados por el Señor. Y volvemos a la misma prueba. Y volvemos a la misma prueba. Por eso decimos de que no subestimemos las pruebas. Porque
no puede pasar nada, se va a calmar la tormenta, ¿sí? Al final hasta a veces se olvidan los problemas, pero si no está sanado, si el Señor no ha arado para regar y labrar esa tierra, volveremos, no habrá fruto, no habrá fruto. Por eso, iglesia, con la enseñanza de hoy queremos invitarles a que tomen de la mano al Señor, a que no que tomen. Estamos en un inicio de año de decisiones, todos los que llevamos más tiempo con el Señor también, porque todos tenemos un siguiente nivel de expectativa con el Señor, y el Señor nos está llamando a más cosas. El Señor no nos está llamando solamente como palomitas a mirar nuestro sitio, ¿no? nuestro lugarcito, ¿no? Mi trabajito, no, mi casita, mi bolsillito. No, para eso te quedabas en el mundo, diría el Señor. En el mundo la gente prospera sin Dios. No creas que sea significado de que Dios está con nosotros porque nos va bien. Satanás le dijo a Jesús: yo te lo doy todo, ¿qué reino quieres? O sea, Satanás da reinos también, él también da esto para mantenerte lejos de Dios, suele ser. Ahora, Dios es más generoso, él da mucho más, ¿sí? Y él no nos quiere allí. Él nos está llamando a decisiones, iglesia. A todos nos está llamando a decisiones. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Que dentro de ese plan de tu vida, de tu sanidad, de tu prosperidad, porque la habrá, de tu restauración en tu hogar, de tu restauración en tu alma, que toda inseguridad será llena por su presencia y todo monte de orgullo será cortado por su presencia también. En todo ese plan hay un plan gigantesco al cual te está haciendo partícipe para que grites como el siervo y digas: es que viene el Señor, viene, está viniendo, Él viene. Es impresionante. Estamos en la misión más gigantesca del mundo y el Señor te está llamando a ti y a mí a preparar ese camino, a preparar y bramar, como no sé cómo sería un bramido de un ciervo, pero es un quejido, ya no es ni palabras a veces, es un clamor de nuestra alma de que es esa agua que tiene Él que me sacia, la quiero más, y Él viene, y Él viene. Entonces, iglesia, el llamado hoy es acoger al Señor de la mano y pasa con Él tu prueba. Algunos están saliendo, otros están en la prueba, están en el horno de fuego, pero si ustedes se fijan en la historia del horno de fuego en el libro de Daniel, cuando hay 3 que meten al fuego por no negar que Dios era su único Dios, aparece un cuarto que es Jesús. La historia acaba genial porque ni sus vestiduras se quemaron, pero Jesús está en tu vida no para sacarte así de la prueba, pero Él sí se presenta en tu vida para acompañarte en la prueba y se pone al lado tuyo y dice: ¿qué quieres de mí? Dime qué quieres. Y entonces Él te acompaña a la salida, porque eres tú que te tienes que levantar. Tú tienes que ver al Señor y como ese siervo levantarte. Entonces Él no te sacará, sino que te acompañará hasta la salida. ¿Para qué? Para hacer explotar tu fe, para hacer explotar tu conciencia, o sea, lo que tú pensabas, Él por 20, o sea, wow, y empiezas a descubrir más. Otra prueba, a veces bromeábamos, ¿no? En pruebas que venían no recuerdo qué prueba fue, que llegué a casa y le dije: amor, tengo buenas noticias. Sí. Creo que fue el coche, ¿no? Sí. Fue algo muy grande, fue un problema grande.
Tengo buenas noticias. ¿Qué dicen? ¡Buah! Viene una bendición para nuestra casa. Sí, amén. ¿Por qué? ¿Lo sentiste? ¿Te mostró el Señor? Dice, no, pero se dañó el coche. Entonces, no, creo que fue el coche, pero pasó algo. Y dice, ¿cómo que es el...? Bueno, es que cuando aprendes a ver que una prueba en tu vida, si es Satanás, ese man se va a arrepentir porque se arrepiente. Te posicionas, reprendes en el nombre de Jesús, se va todo, porque Él tiene más autoridad que Satanás. Pero si es Dios permitiendo, porque me quiere enseñar algo, es para mi bien. Y vendrá una gloria mejor que la que había conocido. Ese es nuestro Señor. Y el Señor nos está llamando a coger de su mano, iglesia. Amén. Porque somos un pueblo de pacto. Amén. Sí, porque si no me pongo a hablar, amor. No, me viene a la mente Jesús. Tenemos el ejemplo de un plan dentro del plan. Jesús fue azotado, fue escupido, lo llevaron a la cruz. Y Jesús también tuvo silencio, amada iglesia. Mientras Él estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no pasó nada. No hubo silencio del Padre, pero había un plan dentro de ese plan. Y gracias a ese precioso plan, hoy tenemos salvación.